acontecimiento mariano de la Santísima Virgen, María en medio de nosotros, fue realmente una gracia muy grande. Y un año antes de ese acontecimiento, yo pude cumplir un viejo anhelo que tenía desde niño. La beata María Crescencia, hermana de mi padre, por lo tanto tía directa mía, había muerto en Chile el año 1932 y luego de muchos años, el año 1966, se la encontró incorrupta en el norte de Chile, en Vallenar, lo cual dio origen a que se imprimiesen estampas, oraciones para hacerle la novena, para rezarle. A mí primeramente la muerte santa que ella tuvo y luego este hecho de la incorruptibilidad siempre creó en mí un anhelo de ir un día a Chile para ver cómo estaba su cuerpo y honrarla privadamente. Debo decir que el recuerdo de María Crescencia en mi familia era algo normal, se la recordaba con profundo cariño y con veneración, diría yo, ¿no? Porque sabían de las vidas de santidad que había llevado y de la muerte santa. Entonces yo sentía con ella una sintonía especial. Me acuerdo que entrábamos a la habitación de mis padres, estaba el cuadrito de ella, la foto que había dejado antes de ir a Chile, y había siempre como un diálogo en silencio con ella, ¿no? Bueno, por lo cual la sentí siempre muy cercana. Y ese deseo de ir a Chile, bueno, estaba a punto de concretarse. Justamente esto comienza un año antes de que se manifieste la Santísima Virgen, en San Nicolás. Por eso que yo suelo decir que Crescencia fue como el precursor de la Virgen, ¿no? Como el Juan Bautista que preparó el camino para algo muy grande que Dios nos tenía preparado. María Crescencia nació en San Martín, el año 1897, de padres españoles, que habían llegado a la Argentina, se habían casado en la ciudad de Córdoba, en la iglesia del Pilar. Fueron 11 hermanos, 11 hijos tuvieron los abuelos, Agustín Pérez y Emma Rodríguez. Y en Montevideo fue donde nacieron los primeros hijos, porque tuvieron que viajar a Montevideo por razones especiales, al ser extranjeros en el país. En el año 90 hubo algunos problemas y tuvieron que irse al Uruguay. Y bueno, el último en nacer de los 11 hijos, primero nacieron 2 que fallecieron en Uruguay, luego nace el mayor de los hermanos varones, que fue padrino mío de bautismo, y mi padre. Papá nació ahí también en Uruguay. Luego del nacimiento de mi padre viajan a Buenos Aires y allí se instalan en San Martín, en una quinta que familiares de ellos tenían y que vivían en ese lugar. Es allí donde nace María Crescencia, por eso es bautizada en San Martín, también en la parroquia catedral hoy, Jesús Amoroso, que ya hoy la han destruido para hacer una catedral nueva. Yo llegué a conocerla, la iglesia tal como está. A raíz de la salud frágil de la mamá de María Crescencia, el médico les pide que vayan a un lugar más sano que Buenos Aires, concretamente a Pergamino. Pero dice, es una zona muy sana, un aire puro y eso les va a hacer mucho bien. Mi abuelo, con su esposa y los hijos, se trasladan a Pergamino, pero mi abuelo era técnico electricista y tenía un trabajo muy importante ahí en una empresa alemana. Estaba trabajando en Buenos Aires y no tenía ningún conocimiento de las actividades rurales. O sea que ir a Pergamino fue un acto de obligación familiar indiscutible, pero no es que él conociera ni tuviera deseo de ir. En la zona de Pergamino fueron arrendatarios de 3 pedazos de campos en distintos lugares, distintos momentos, y allí estuvieron hasta que finalmente se instala la familia definitivamente en Guerrico, pero cuando ya había fallecido el papá y ya Crescencia también estaba en Chile en la última etapa de su vida.
Crescencia realiza, estando ya en Pergamino, como la primera comunión. Es internada en el hogar de Jesús de Pergamino, donde estaban las hermanas del huerto. Allí cursa los 4 grados primarios, que en ese momento hasta 4º grado había nada más, y luego dedica otros 4 años a especializarse como maestra de labores, una actividad bastante frecuente en ese momento. Ya a los 15 años, luego de haber madurado mucho su vocación en el hogar con las hermanas, a los 18 años, el año 1915, se dirige a Buenos Aires el 31 de diciembre, como diciendo, termina un año y empieza una vida nueva, y se incorpora al postulantado, luego hace el noviciado, luego la profesión simple de votos, luego la profesión perpetua. Es en uno de esos acontecimientos, en la profesión simple del 7 de septiembre del 1918, donde muere el papá. O sea que mientras ella estaba haciendo la profesión simple, vio que no veía ninguno de la familia y luego de la ceremonia le avisaron que el papá había fallecido. Luego de la profesión perpetua, pobreza durante toda la vida, por eso perpetua, ella comienza a realizar tareas apostólicas como religiosa del huerto en comunidades distintas de la congregación. Un pequeño tiempo estuvo en la casa provincial, en un taller de alumnas, luego en la casa de la calle Rincón, en el colegio del huerto, ahí estuvo 3 años, ocupándose fundamentalmente de la catequesis de los niños y de todas las tareas que la comunidad realizaba en ese lugar. Eran como 22 religiosas, un tiempo realmente de muchas vocaciones. Hemos tenido testimonios muy hermosos de ese como también de los otros lugares. A los 3 años la envían a Mar del Plata, a un sanatorio marítimo que se llamaba, donde estaban internados niños de tuberculosis ósea, lo cual para Crescencia fue un desafío porque ella tenía una debilidad pulmonar heredada de su papá, que murió de pulmonía doble. Y entonces ese contacto con los niños se piensa que puede haber favorecido que se agilizara su enfermedad. Llega un momento en que en Mar del Plata ya no puede seguir porque su salud no era suficiente. Bueno, viaja a Pergamino 2 días para ver a su familia, que apenas los pudo encontrar porque la habían cambiado de casa en el campo, y viaja a Chile el año 1928. En Chile llega primeramente a Quillota y luego de ahí la llevan en un tren que caminaba muy lentamente, en 36 horas, 600 kilómetros. Llega a Vallenar. Vallenar es el lugar donde ella vivió sus 4 años en Chile, donde realizó muchas tareas en el hospital, de unas 50 camas, acompañaba a los enfermos, rezaba, no podía atenderlos muy de cerca por prevención, pero se ocupaba de la sacristía, de la ropa, tenía un corito de jóvenes con el cual se inauguró en una Navidad, y bien llegó a Chile. Bueno, era muy querida y muy trabajadora. Como decía una de las testigos cuando las vimos, dice, ella dejó de trabajar cuando ya no dio más. Dice, ¿no? Bueno, la salud la acompañó bastante, tenía momentos de declive, pero fue superior la salud que encontró en Chile por el clima tan seco. Había un periodo de 20 años que no llovía, entonces todo eso favoreció su prolongación de vida. Y esa fue la etapa final de su santidad, ¿no? Al final, después de 3 años de estar ahí, ya comienza a dar síntomas de acercarse al final. Llevan a Freirina, que es un pueblo cercano de 50 kilómetros de Vallenar, y en Freirina está 3 meses aislada completamente de todos. Nadie podía verla, ni siquiera la cocinera estaba autorizada. Pero ella a la cocinera le decía, vos vení un ratito, acompáñame, que no te va a pasar nada. Le regaló un par de medias, me acuerdo, blancas que tenía. Y cuando fuimos a Chile, me acuerdo viendo testigos que la habían conocido, la vimos a esta mujer de 90 años. Y dice, acá estoy entera. Dice, yo no me contagié.
y la acompañaba. Dice, ella rezaba mucho, estaba en silencio, nadie la podía ver, pero yo iba un ratito y me hacían cuco, decían los médicos, como decían, me producían susto, si iba a verlo. Pero yo iba a lo mismo. Terminados los 3 meses, Crescencia vuelve a Vallenar y allí, después de 3 semanas, donde había una enfermera y una monja que eran las únicas que podían verla, allí termina sus días el 20 de mayo de 1932. En su vida hay 2 aspectos, 2 frases que me impactaron mucho cuando fui a ver a los testigos que la habían conocido. Tuve la sensación de estar leyendo el libro de la vida de un santo en la página de los testigos, cada testigo en la página, ¿no? Era una cosa muy linda, porque la recordaban con mucha claridad después de 50 y pico de años. Una frase, me acuerdo de cuando yo le pregunté a una de estas mujeres más cercanas a ella, ella rezaba, sí, iba cuantas veces podía, dice, iba a la capilla y estaba con el Señor y rezaba. Pero en esta misma línea me dijo una religiosa, sí, ella rezaba, pero ella vivía en unión con Dios, decía. O sea que no era solamente que tenía ciertos momentos de oración, sino que toda su vida era un estado de unión con Dios. Yo digo, ese desposorio espiritual que Dios nos llama a todos, en definitiva. Y bueno, ella se dejó llevar por el Señor, por su esposo, ¿no? No hubo en su vida hechos extraordinarios, no tuvo visiones, no tuvo revelaciones particulares, no tuvo locuciones, no había nada que sepamos que haya tenido. Excepto al final, cuando ella se moría, ahí sí ve en un cuadro que estaba frente a su cama de Sagrado Corazón, ese cuadro está en el colegio de Quillota, ahora en Chile, ve que el Sagrado Corazón se le manifiesta, que la introduce en su llaga y le enseña una ejaculatoria que en la congregación comenzaron a rezar desde entonces, que dice: Corazón de Jesús, por los sufrimientos de tu divino corazón, ten misericordia de nosotros. Y simultáneamente ve que la Virgen del Huerto, en un cuadro, le ofrece al niño, y ella hace ademán de recibir al niño. Son pequeñas flash, podríamos decir, de sus últimas horas, que evidentemente fueron un poco la coronación de una vida de amor a Dios, de unión con Dios, que Dios le anticipa el regalo de la eternidad con esta manifestación. Y otra frase que me impactó también, de una de las, yo le preguntaba cómo trabajaba ella, etcétera, qué características tenía, dice: mire, padre, dice, todo lo hacía por amor. Era humilde, servicial, amaba siempre mucho a Dios y a todos. Se ocupaba de los pobres que venían por una puerta del hospital y ella les entregaba más de lo que podía porque se compadecía de ellos. Todo lo hacía por amor. Bueno, este creo que es en síntesis, ¿no?, el perfil espiritual de su vida, de la entrega a Dios y la devoción al Sagrado Corazón. Para ella fue muy fuerte, dijo: recomiendo a todos esta devoción, particularmente a los miembros de mi familia, dice, ¿no? No dejen el Sagrado Corazón. Y lo mismo a la Santísima Virgen, ¿no? Crescencia, luego de esta muerte, a los casi 34 años, el año 1966, las hermanas de la ciudad de Quillota, las hermanas del Huerto, fueron con una pequeña urna a Vallenar para traer los restos mortales. Crescencia había sido sepultada en Vallenar, en un panteón que una señorita ahumada le prestó a la congregación. De modo que cuando llegan estas hermanas a buscar los restos mortales de ella, no ubicaban bien en el hospital, fue de tantos años, 30 años de muerte, 24 años, cuál era el panteón, hasta que dieron con la dueña y ella los llevó. Van los sepultureros y había 9 cajones, el sótano del panteón, y empezaron a desarmar uno por uno, no tienen nombre. El de Crescencia era el último de todos, el 9º, abajo de todo. Y cuando abren, la ven enterita. El hábito, una flor de jacinto que tenía acá, intacta. Parecía una muñeca, decían, ¿no? Tal como había muerto. ¿Ya? Llamó mucho la atención, se hizo otro velatorio en la ciudad de Vallenar. Y bueno, pero ya la disposición de llevarla a Quillota la tenían, así que con un flebrero de Vallenar, con quien tuvimos también contacto, la llevaron a Quillota, donde quedó sepultada hasta el momento que viajamos nosotros
poco tiempo después la trajimos a Pergamino. Si bien el que aparezca incorrupta no es sinónimo de santidad, pero es un elemento más que se agrega a todo el contexto de una vida santa, ¿no? Y se convierte en un elemento importante. Cuando la vimos en Quillota, cuando se abrió el ataúd, ya había cambiado 3 veces de ataúd, entonces el aire y demás ya fue de algún modo descomponiendo, pero permanecían los signos de la incorruptibilidad. Concretamente el globo del ojo izquierdo estaba enterito. El globo del ojo, que es de los primeros que desaparece. La piel, pegada a los huesos, estaba más disecada, pero con todos los signos y tejidos húmedos todavía había. Estaba el doctor Periciota, el médico forense que nos acompañó, junto al señor José Balmastro Vincenzo, que nos llevó en su auto. Y el doctor decía, ¿no? Hay signos muy claros de una incorruptibilidad que con el correr del tiempo y el ingreso del aire y demás fue amortiguándose, pero pesan los signos, ¿no? Eso ya de algún modo dio lugar a un proceso de beatificación que, comenzado el año 1986 en la ciudad de Pergamino. Desde ese día es llevada del cementerio local de Pergamino al Colegio del Huerto, donde está ahora, y comenzó el proceso diocesano, donde el padre Ariel Buzo fue el postulador, el Monseñor Mancuso fue el juez delegado, y en 3 años, con todo lo que ya se había adelantado en conseguir testigos, documentación y demás, en 3 años se terminó el proceso diocesano y el obispo en persona, Monseñor Castaña, lo llevó con el padre Ariel también a Roma y lo dejó allí. Bueno, el proceso romano es más largo, se produjeron varios signos milagrosos, pero sobre todo uno, de Sara Pane, una mujer de Buenos Aires, y el año 1912, el 17 de noviembre, es beatificada en la ciudad de Pergamino por el cardenal Ángel Amato, salesiano. Fue beatificada el año 2012 en un predio de la ciudad de Pergamino, donde el cardenal Ángel Amat, prefecto de la Congregación de los Santos, viajó especialmente con esta intención. El milagro que dio lugar a esta beatificación, sabemos que la Iglesia, después de haberla declarado venerable por la heroicidad de las virtudes, con lo cual prácticamente ya señala de la santidad, pide siempre un milagro, por lo menos que se produzca, para beatificar. Ese milagro consistió en que Sara Pane, una mujer que vivía en Buenos Aires, tuvo un grave problema hepático y llegó un momento en que ya no podía comer, no podía tomar nada, dormía, estaba prácticamente ya en la etapa final de su vida. Y mientras estaba toda la familia rezando y los hermanos del huerto y demás, un día se aparece, se levanta, se sienta y pide tomar té, así en forma instantánea aparece, ¿no? Llamó mucho la atención, los médicos no se explicaban el porqué y le hacen un chequeo general y la encuentran en perfectas condiciones. Tenía una diabetes anteriormente, que esa diabetes siguió su curso, no se curó, pero de todo lo demás quedó curada y rápidamente, digamos, fue instantánea la recuperación, ¿no? Quedó unos días más en el hospital para seguridad, pero así ella fue el caso de milagro. Hubo otros casos milagrosos, uno sobre todo muy serio, que no prosperó porque uno de los jefes del laboratorio químico rompió la documentación que hubiera servido para que esto no avanzara. No hubo así una intención, pero bueno, Dios lo permitió así. Y en estos momentos, Crescencia, luego de su beatificación, ha sido y es profundamente querida por el pueblo, particularmente en los lugares donde las hermanas del huerto tienen sus comunidades y por lo tanto pueden extender su devoción.
Pero esto se ha ido extendiendo más desde el santuario de San Nicolás, donde todos los peregrinos fueron llevando y siguen llevando su estampa. Esto se fue extendiendo en el país de una manera como el aceite, lentamente, pero ampliando todo. Y llegó a ser muy conocida y a tener mucha cantidad de gracias concedidas por su intercesión. Resulta una santa muy familiar a la gente, muy cercana. Yo me acuerdo que un día, después de beatificación, yo les dije en la homilía, ella es mi tía, pero desde que es beata es la tía de todos, ¿no? Un modo de decir lo que yo advertía en la comunidad, que Crescencia se metía en el corazón de la gente fácilmente y concede gracias a todo aquel que con sinceridad le pide y confía en ella. Yo creo que Crescencia nos deja a nosotros primeramente el testimonio de su vida. La diócesis vive la gracia de tener una beata, lo cual no es común. Fue la segunda beatificación que se hizo en el país. Nos deja el ejemplo de su vida santa, se convierte en intercesora nuestra y nos invita a pensar realmente en las realidades eternas, ¿no? El cielo es la meta de toda vida, de todo hombre. Ella evangelizó en la tierra, pero desde que fue beatificada, sobre todo desde que Dios la llevó, es mucho más lo que trabajó desde el cielo, evangelizando. Me parece a mí que la presencia de esta santita nos invita a todos a tener un corazón abierto al paso de Dios en nuestra vida, a ser dóciles al llamado que Dios nos hace, del cual espera una respuesta personal, muy personal. Y no se contenta el Señor con una primera respuesta, sino que Él quiere que sigamos creciendo en la gracia de la santidad. Ella nos invita, por lo tanto, a la conversión y a la santidad. Fue llevada a Pergamino, esto me parece que lo señalé, fue llevada a Pergamino el año 1983, el 20 de octubre, coincidiendo con la fiesta del santo fundador de la congregación. Allí quedó depositada en el cementerio, como dijimos, y hasta el año que se inicia el proceso y va al correcto lugar. Cuando la trajimos de Chile, no había en ese momento mucho interés en que la sacáramos de Chile por parte de los chilenos, pero había coincidido que Santa Teresa de los Andes había sido canonizada o beatificada en ese tiempo, entonces estaban más tranquilos con su propia santa y aceptaron con bastante facilidad que la sacáramos. Tuvimos que intervenir directamente los familiares directos, que las leyes exigen eso, somos los herederos directos de la extinta, ¿no? Así que bueno, esta gracia, como digo, fue precursora del acontecimiento de María en San Nicolás. Creo que Crescencia nos ayudó a entender lo que María quería hacer con nosotros en San Nicolás. Así que bueno, que ella siga sosteniendo la obra de María y también su propia canonización nos puede llegar pronto.